Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Bienvenidos. La verdad es que estamos muy contentos de que estén acá, de poder recibirlos, muchos amigos, muchos colegas. Y también nos alegra mucho recibirlos en un espacio tan lindo y tan cálido como este. Nos entusiasmaba mucho esa idea, muchísimo. Eh, Y hoy con Facu, cuando lo íbamos a buscar a Oscar a Corrientes, pensábamos, bueno, qué bueno que tenemos este espacio tan cálido, siendo que se vino un poco el fresco, porque ya frío ya no sabemos si es, ya perdimos el frío. Y nos alegraba un poco el frío porque cuando invitamos a Oscar, nos dijo que sí al instante, no lo dudó un minuto, pero nos dio dos condiciones, solo dos condiciones, y una de esas condiciones era que no haga calor. Y aún así no se lo podíamos garantizar. Sería, sí, en mayo. Y estábamos un poco ahí. De hecho, si lo hacíamos el fin de semana pasado, no íbamos a cumplir con esa condición, así que nos vino bien. El azar estuvo de nuestro lado. Eh, bueno, queremos agradecer en primer lugar a el Fogón por recibirnos y por la predisposición. La verdad es que eh, hicieron todo más sencillo. Bueno, y también yo quiero agradecer la presencia de Cielo, ¿sí? Que ahora la voy a presentar, y obviamente la presencia de Oscar en Resistencia. Eh, la idea es que, bueno, yo les pueda presentar unas palabras sobre el libro, sobre mi experiencia al leer el libro. Después, Cielo nos va a presentar su lectura del libro, ¿no? Y luego tendremos un rato para que Facu pueda hablar con Oscar sobre su recorrido y también abrir a las preguntas del público. Eh, Antes de eso, me voy a tomar un minutito para presentar a Cielo, ¿sí? Denme un segundo. Eh, que lo voy a leer bastante pausado porque tiene muchas palabras en alemán que no las voy a decir. Gracias, Cielo, por... Cielo es licenciada en Filosofía por la Universidad Nacional del Nordeste y doctoranda de Filosofía por la Universidad Nacional de Córdoba. Ha sido becaria doctoral del CONICET, ¿sí? Se ha desempeñado como investigadora invitada en la Cátedra de Filosofía de la Religión de la Universidad de Albert Lewin de Freiburg durante 3 años y está realizando una tesis doctoral cuyo título es La dimensión ontológica, ética y religiosa de sí mismo en el pensamiento de Kierkegaard y de Heidegger, que, bueno, la verdad es que también Cielo no lo dudó, tampoco cuando le invitamos, sumamente predispuesta e interesada y entusiasta en el trabajo, así que ya quiero agradecer por eso. Muy, muy enriquecedor el encuentro en la preparación de esta presentación y, y también muy divertido, porque la verdad que hace una semana nos pusimos a hablar y no podíamos cortar la conversación. Y tenemos la presencia de Oscar Quiroga, quien es psicoanalista, licenciado en Psicología de la UBA, doctorando en Psicología, jefe de trabajos prácticos en la materia psicoanálisis Escuela Francesa 1, Cátedra de Olazo, enseñante del Colegio Clínico del Río de la Plata, 2023-2024, autor de los libros El nombre propio y la nominación, un recorrido genealógico, y Las paradojas del sujeto, una genealogía, editado por Escabel este último,
coordinador del Colegio Clínico del Río de la Plata y miembro del Foro Argentino del Campo Lacaniano Polo Buenos Aires y de la Escuela de Psicoanálisis de los Foros del Campo Lacaniano. Bueno, si les parece, paso a contarles un poco qué fue para mí la lectura de este libro. Hoy tenemos el agrado de contar aquí con Oscar Quiroga, quien ha aceptado nuestra propuesta de presentar su libro Las paradojas del sujeto, una genealogía. Estamos muy entusiasmados de que su palabra llegue a amigos y colegas, que estemos abiertos a la lectura, la escucha y la discusión, y la presencia de todos ustedes da cuenta de eso. En psicoanálisis, cuando hablamos de sujeto, no podemos evitar relacionarlo a la palabra, aunque considerando que se trata de aquello que escapa de ella. Esto implica una tarea para el analista que configura los tiempos lógicos del análisis, ya que lo vital es adecuarse a los tiempos que el sujeto presenta en su discurso, sin precipitarse para evitar su entificación. Esto le da valor clínico a la función del corte, implica la posición del sujeto y correlativamente la posición del objeto. A la luz de lo dicho, el escrito ubica 3 ejes centrales en el libro: sujeto dividido, lógica y topología. Los mismos se presentan a lo largo de 6 capítulos, donde se exponen interrogantes sobre el sujeto en psicoanálisis, atento a otras áreas de pensamiento. En los capítulos hay un permanente ir y venir entre textos y tiempos. Así, el autor produce una dialéctica, un anudamiento estructural, claro que incompleto, pero también lógico. Sí, todo eso a la vez. En su pluma, sujeto es un concepto tan oscuro como central. Y para abordarlo propone el camino de la dificultad por ser cimiento para lo inacible, por la imposibilidad de reducirlo a un lugar de agente y de capturarlo. Quiroga es un buscador, no de la inteligencia artificial, sino que demuestra una inteligencia artesanal en su trabajo, rastrea el concepto a partir de sus antecedentes, instala vínculos entre ellos y sus cortes. Lo bordea, delimita la praxis, orienta y despista también. Punto fundamental este último, para que el lector no crea que lo encuentra todo en un párrafo o capítulo, sino que asociado a la idea de completud lo motoriza, pero no sin coordenadas. Esas coordenadas son estructura y sujeto. La noción de sujeto implica el estatuto de una estructura atravesada por la castración y por consiguiente un abordaje del otro, topológicamente solidario al vacío, a la falta y a la inconsistencia. Quiroga, con su escritura, nos propone un movimiento, porque expone los cortes y continuidades entre Freud y Lacan. Dice al respecto de este último que habrá en su enseñanza un desplazamiento del aparato psíquico de Freud hacia la estructura, además de una estructura de la praxis, del mismo modo que una del sujeto y de la angustia. De esta forma, lo novedoso antecede a la imprenta por la operación de lectura que el autor propone. Ese es el segundo libro, Oscar. En el primero, el nombre propio y la nominación, un recorrido genealógico, cita Althusser, para diferenciar palabra de concepto, explicando que la palabra puede aparecer en más de un contexto, aunque no siempre refiera a un mismo concepto. No hay soldadura entre ellos. En el libro que nos convoca hoy, a mi entender, la distancia la presenta entre concepto y noción.
En esta línea, mi lectura iba acompañado con insistente resonancia por una pregunta que se volvió capital. ¿El sujeto es un concepto? Considerando que el riesgo de pensarlo de esa manera es cerrar muy rápidamente lo que el sujeto psicoanalítico implica, me vi guiada por la letra del autor y propongo tomarlo también como una noción, porque envuelve su teoría, pero sobre todo su clínica, el lugar del analizante y el del analista también. Esto vislumbra a este libro como un llamado ético y político. Entender al sujeto por su vínculo con el deseo determina un campo específico de una ética, que es la de la praxis analítica. Quiroga siempre advierte que esta no será la ética del analista, sino del psicoanálisis, que condiciona este primero y marca los márgenes en los que podrá moverse. Por otro lado, la posición política responde a la transferencia. Tiene que ver con concebir al sujeto como un efecto solo situable en ella, lo que hace fundamental precisar el lugar y la función del analista. Con este trabajo, Oscar nos propone, ya desde el título, la lectura por dos vertientes: el recorrido genealógico y la noción de paradoja. La genealogía nos da la pista de cómo leer la realización del sujeto en la experiencia analítica. Este es un método en el que el autor nos presenta en su investigación como el modo en el que Lacan pudo crear la noción de sujeto en su enseñanza. La lectura genealógica invita a pensar modificaciones en esta, según los problemas clínicos a los que remite cada vez. Indefectiblemente, el concepto que se tenga de sujeto determina consecuencias éticas en la dirección de la cura, dice el autor. Al hablar de dirección, no habla de un objetivo, sino de una orientación y formalización de la práctica analítica, considerando la regla fundamental a razón de la existencia del inconsciente. Solidaria a esta vertiente se presenta la función de la paradoja, que aporta valor epistemológico como un recurso para aprender que la posición del sujeto se entrama en esta lógica. Este es un modo de lectura y también de escucha. Debemos diferenciarla de la contradicción. Más bien nos conduce a una dialéctica que lleva a pensar al sujeto como un nudo entre significantes y por tanto el efecto de ese anudamiento. El autor aborda, o cuando estaba escribiendo este párrafo pensaba, si no ha sido abordado por la paradoja, a partir de la correlación entre el sujeto e el inconsciente, falta y significante. Entonces, ¿de qué sujeto hablamos? En el libro se insiste en destacar que se trata del sujeto de la falta de significante que lo representan en el campo del otro y el de la evanescencia. Es que creo que el servirse de las paradojas permite pensar que en lo no capturable del sujeto. Asimismo, que el sujeto no pueda pensarse por fuera del vaciamiento incluye su lectura topológica, que implica lo temporal y lo espacial. Página a página, las elecciones del autor nos invitan a hacernos preguntas, como ¿cómo podemos pensar la posición del analista? ¿Cómo pensar la fundamentación del sujeto analítico? Otra pregunta que se entrama en el libro, en los lineamientos que elegí señalar, es cómo nos distancia o nos acerca del pensamiento filosófico. La presencia esta noche de Cielo Auker nos ayudará a reflexionar al respecto. Una cosa es clara:
Hoy nos reúne el psicoanálisis y con él, ineludiblemente, la pregunta. Por eso nos pareció una buena idea recibir a Oscar Quiroga y acercarnos a su faceta de escritor y analista desde la entrevista. Facundo Lotero será el encargado de entablar el diálogo con él. Espero que podamos disfrutarlo y que nos contagie con más interrogantes. Sean ustedes bienvenidos y desde ya agradecemos su presencia. Bueno, buenas noches. Muchas gracias en primer lugar a los organizadores, a Guadalupe y a Facundo por esta gentil invitación, que debo decir fue para mí desafiante y al principio tenía mucha curiosidad por cómo iba a ser, pero no puedo dejar de reconocer la valentía que tuvieron ustedes y esta disposición a invitar a alguien por fuera del ámbito psicoanalítico, que es un desafío lindo y que abre mucho al diálogo interdisciplinario, así que destaco mucho eso. Y bueno, gracias también a Oscar por este libro, que desde el comienzo apenas lo empecé a leer, tengo que decir que me gustó mucho y me reconocí mucho ya en las primeras líneas, ¿no? Tiene mucho que ver con la línea de investigación que yo estoy siguiendo en mi doctorado, así que bueno, estoy muy contenta de estar con ustedes y compartir un poco de lo que fui pensando al leer el libro. Voy a leer un poco lo que fui pensando. Las paradojas del sujeto, una genealogía, es una obra que desde una interpretación crítica y fiel a los fundamentos últimos del pensamiento de Lacan, pone en cuestión los diferentes intentos de identificación del sujeto todavía presentes en ciertos espacios del psicoanálisis contemporáneo, diría también dentro del pensamiento contemporáneo, filosófico, ¿no? Vale la pena citar aquí la tesis principal de la que Oscar parte. Mi idea es que el concepto que se tiene del sujeto determina consecuencias éticas en dirección de la cura. Esto lo retomaste también, Guadalupe. Razón por la cual no cesamos de destacar el peligro que acarrean los distintos modos en que el sujeto es identificado en ciertos ámbitos del psicoanálisis lacaniano. Y no se trata de algo poco habitual, sino más bien de un abordaje del sujeto que tiende a sustancializarlo. En las primeras páginas, la autora del prólogo, Estela Eisenberg, anuncia las bases sobre las cuales se asienta la propuesta de Oscar frente a este peligro. Eisenberg alude a la comprensión lacaniana del sujeto como discontinuidad en lo real, lo que en términos del autor del libro se traduce como no hay sujeto sin corte. En este marco, el sujeto de Lacan es caracterizado por su solidaridad con el vacío, la falta, la inconsistencia y la incompletitud. A lo largo de las paradojas del sujeto, Oscar hace especial énfasis en la crítica al paradigma moderno, que plantea el ser del sujeto como una esencia dada de antemano. En sintonía con otros pensadores del siglo XIX y XX, Lacan obra una ruptura paradigmática y fundamental. El sujeto ya no es entendido en términos de una entidad sustancial, racional, autoconsciente y autosuficiente. Esta es la interpretación, de hecho, aristotélico-cartesiana, que luego también tiene alguna llegada al pensamiento husserliano, sino como una estructura paradójica escindida, atravesada por la falta. Mi intención hoy es poner en diálogo muy brevemente la propuesta de Oscar, que sienta sus bases en el psicoanálisis lacaniano, con otros dos pensadores muy importantes del siglo XIX y XX, de los que Lacan de alguna manera, o con los que Lacan de alguna manera conversa o dialoga a la hora de repensar el sujeto. Me refiero a Søren Kierkegaard, siglo XIX, y Martin Heidegger, siglo XX. Tanto en Kierkegaard como en Heidegger, la pregunta acerca del devenir ontológico del ser del existente señala un quiebre y una novedad en la tradición occidental metafísica. La noción a partir de la cual se introduce el cambio de paradigma es la de existencia. Ella es radicalmente opuesta a la de esencia. A lo largo de toda su obra, seudónima y firmada, Kierkegaard comprende al sujeto bajo la figura del individuo singular, del Enkelte, un individuo que no puede ser reducido a una identidad abstracta o universal. El sí mismo es para el danés una relación que se relaciona consigo misma, o dicho de otra manera,
es lo que en la relación hace que ésta se relacione consigo misma. El sí mismo es además una síntesis de opuestos que nunca se resuelve completamente. Es síntesis de finitud e infinitud, temporalidad y eternidad, necesidad y libertad. Su ser no es decir, no está dado de antemano, sino que está arrojado a un constante llegar a ser. Y solo puede llegar a ser un individuo existente cuando asume su relación con un otro con mayúsculas, el poder que lo fundamenta, que lo ha puesto en la existencia. En un intento de separarse de la propuesta hegeliana, que pretendía construir un sistema especulativo y conclusivo de la existencia, Kierkegaard propone una filosofía formulada por individuos existentes para individuos existentes. La existencia es el modo fundamental del individuo por el cual éste, anclado en una libertad constitutiva, ha de cumplir la tarea ética de llegar a ser el existente que él es y que al mismo tiempo debe llegar a ser a cada instante. En una clara contraposición a lo que él mismo llama el moderno pensamiento especulativo, frente al cual también se enfrenta Lacan, Kierkegaard expresa que en verdad a él le interesa no lo que significa ser humano en sentido general, pues incluso los especuladores podrían consentir en consideraciones de tal índole, sino lo que significa que nosotros, tú, yo, él, seamos seres humanos, cada uno por separado. A Kierkegaard le interesa el individuo singular. Ser sí mismo quiere decir existir como este y no otro existente particular que soy. El ser humano se configura entonces como una especie de entre en el que la subjetividad entendida en términos de entidad, al igual que en Lacan, tal como advierte Oscar en el capítulo 2, se desvanece. Por otro lado, Heidegger, en su analítica existenciaria, denuncia la necesidad de volver a hacer la pregunta por el ser. En un intento de alejarse del planteo metafísico occidental que respondía a la pregunta por el ser con el ente, el filósofo de Meskirch busca fundar una ontología fundamental en la que la pregunta por el ser encuentra su respuesta en el ser del Dasein. Desde una perspectiva fenomenológica, Heidegger propone una nueva figura de la subjetividad, la del Dasein. En alemán, el término da señala un ahí, un lugar, mientras que el término Sein quiere decir ser. El Dasein es, por lo tanto, el ahí del ser, es decir, el lugar en el que el ser se manifiesta. Él es el único ente entre los entes capaz de hacer la pregunta por el ser, y por eso es esencialmente comprensión del ser en general y de forma derivada comprensión de su propio ser. Ser comprensión del ser no es otra cosa que relacionarse con él. Para el fenomenólogo alemán, a quien Freud y luego Lacan respetan mucho intelectualmente, la existencia es dinámica y relacional. Por ser el modo de ser del Dasein, la existencia, su ser se despliega en su apertura al mundo en el que habita, a la temporalidad que lo constituye, al lenguaje, a los otros con los que se relaciona y en un sentido último a su propia finitud. La subjetividad es pensada ya no entonces en términos de sustancia, sino de relación. Ella es proyecto, posibilidad y un precursor, la propia muerte. Las propuestas disruptivas de Kierkegaard y Heidegger tienen un eco profundo en Lacan, para quien, tal como muestra Oscar una y otra vez en las paradojas del sujeto, el sujeto tampoco es entitario ni sustancializado, sino un efecto del significante. La comprensión del sujeto como una especie de entre que no puede ser definido por otro y cuyos límites identitarios son desdibujados por su propio modo de ser, la existencia, y su estructura mental, el inconsciente, revela el legado que existe en Lacan del pensamiento kierkegaardiano y heideggeriano. El sujeto lacaniano, al igual que el kierkegaardiano y el heideggeriano, no es idéntico a sí mismo, sino que adviene en la cadena significante como una falta, como una ansia. No puede configurarse como una identidad absoluta, pues está constitutivamente, simbólicamente, atravesado por el otro. Antes de poder ser definido como una totalidad, el sujeto aparece como estructuralmente escindido, la Spaltung de la que habla Lacan. Así, tal como advierte Oscar en el capítulo 6 del libro,
el psicoanálisis subvierte toda pretensión de identificación del sujeto y se sitúa en una ética de la falta. Y te cito, Oscar, la subversión que Lacan imprime en el sujeto conlleva, entre otras cosas, vaciarlo de toda inmanencia o sentido, o sea, desubjetivarlo. Desubjetivar al sujeto es mostrarle imposibilidad de un yo y el reemplazo de ese yo por la falta o ansia. El sujeto lacaniano no es el sujeto autoconsciente que se autoafirma, sino más bien aquel que se pierde, se divide y se desborda en el lenguaje y en el deseo. Desde esta perspectiva, la ética del psicoanálisis, al igual que la ética de Kierkegaard y la analítica existenciaria de Heidegger, no se funda en una esencia que fue dada de antemano, sino en una falta que ha de ser asumida, en un agujero o en un no ser que estructura la existencia. El acto ético se basa para los tres pensadores en la fidelidad a esa falta, en el no ceder ante el deseo y, en sentido último, en sostener la paradoja sin pretender clausurarla. Frente a los continuos intentos de reabsorber al sujeto en categorías clínicas cerradas y absolutas, Oscar nos recuerda que la práctica psicoanalítica, y agrego también yo la relación existencial con uno mismo y con un otro, implica sostener la paradoja, aceptar y asumir que el sujeto no configura una totalidad cerrada, sino que no cesa de escapar de sí mismo y de todo intento de encerrarlo en categorías absolutas. Quizás, al sostener esa paradoja, como analistas y como pensadores, participamos de una misma tarea: no ceder ante la tentación de clausura, manteniendo siempre abierta la pregunta por quiénes somos. Gracias. Bueno, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Bueno, yo la verdad que cuando me encontré con este libro de Oscar, hay muchas cosas que desde el principio me llamaron la atención. Entonces hay algunas cosas que le quiero preguntar, ya que lo tenemos acá, vamos a aprovechar, vamos a preguntarle algunas cosas. Porque hay varias cuestiones, primero desde la tapa del libro donde aparece su título, Las paradojas del sujeto, una genealogía. Me preguntaba, digo, esta cuestión del sujeto en psicoanálisis, que es, yo pensaba, ¿no? Es algo como de lo que se habla mucho del sujeto, se habla de singularidad, de subjetividad, de cosas que no son lo mismo, digamos, pero yo decía, es algo que me parece de lo que se habla mucho, pero no necesariamente significa que sea leído de la misma manera cuando, por ejemplo, se dice que el sujeto del psicoanálisis es un sujeto dividido. Entonces, esto puede conllevar múltiples lecturas posibles. Entonces, una de las primeras cosas que yo te quería preguntar, Oscar, es ¿qué te movió a escribir este libro? ¿Por qué decidiste justamente el asunto del sujeto en psicoanálisis? Bueno, buenas noches. Primero que nada, bueno, gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar acá. Gracias a Guadalupe y a Facundo, bueno, a quienes trabajaron también para poder generar las condiciones para que yo venga, así que mi agradecimiento también a Cielo por aceptar estar hoy acá con nosotros y a ustedes, por supuesto. A ver, varias cosas. El libro en realidad es la resultante de dos cosas. O sea, es la consecuencia de algo que restó o precipitó del trabajo del libro anterior. Incluso hablando con el editor del primer libro, y en un momento él me hace una pregunta, ¿no? La pregunta es ¿por qué el libro se detiene donde se detiene? Y yo le digo, bueno, porque en algún lado hay que detenerlo. Porque si no el libro seguiría indefinidamente, pero de eso precipitaba una cuestión que tenía que ver con algo que yo retomo en este libro. Y la segunda cuestión, que es para mi gusto la más importante, es que este libro fue la respuesta a algo que literalmente me cansé de escuchar durante 10 años. A mi alrededor, literalmente, ¿no? Digo, ¿qué escuchaba? Escuchaba, digo, en el trabajo con otros,
a digamos, toda una serie de lecturas que se hacían de planteos de Lacan, y quiero yo retomar algo, no quiero olvidarme para ir hacia ahí, ¿no? Donde discutíamos aparentemente en la total coincidencia de que el sujeto es solidario a la falta, de una división que impide la síntesis, que no conlleva totalización alguna, que el sujeto es el correlato de la castración que afecta a la estructura del otro, pero después podíamos escuchar, y no es una cosa poco corriente, está escrito en libros, hablar de el sujeto y la sujeto. Entonces, ¿cómo el sujeto y la sujeto si en el inconsciente la diferencia sexual no se escribe? ¿No? Entonces me puse a estudiar y trabajar sobre eso. Cuando en el libro yo planteo que digamos, el concepto de sujeto conlleva una toma de posición política, me refiero, por supuesto, a la única política que particularmente a mí me interesa en ese contexto, que es el psicoanálisis. La política del psicoanálisis es el régimen del síntoma. Quiero decir, la política del psicoanálisis es la manera de entender los conceptos, porque el analista dirige la cura en función del concepto que tiene del concepto. O sea que el analista, el concepto que tiene el concepto, está dado por lo que hace y no por lo que dice. Por eso resulta tan interesante que el analista trabaje con otros lo más ampliamente posible, porque es en el intercambio con esos otros donde un analista finalmente da cuenta de lo que efectivamente hace y de lo que cree en lo que hace, ¿no? Entonces, dos cuestiones quería retomar. Es cierto que puede haber una pluralidad de lecturas. Es cierto que puede haber discrepancias, indudablemente. El psicoanálisis no es un campo homogéneo. Pero hay cuestiones que en el planteo de Lacan están fuera de toda discusión. ¿Qué quiero decir con eso? Que Lacan tiene con una claridad meridiana, y nadie dice que sea un asunto fácil, con una claridad meridiana, un planteo inicial, que es que hay que sacar al psicoanálisis de la doxa. El psicoanálisis no es un asunto de opinión. Porque si fuese un asunto de opinión, entonces yo opino una cosa, usted opina otra cosa, y entonces, ¿en qué consiste el psicoanálisis? ¿Por qué hace Lacan esto? Porque lo que lee en su concepto es lo que él no duda en llamar una desviación. La desviación, en el momento donde Lacan empieza su enseñanza pública, conlleva el abandono de la función rectora de la palabra, la afectación del lugar central del deseo y el desplazamiento del lugar del sujeto en favor del yo. ¿No estamos hoy frente a una situación más o menos parecida con otros términos? Yo diría que el problema hoy ya no es el yo. El problema hoy son sintagmas del estilo hay que hacerse cargo del goce. Porque se parte de la suposición de que el goce es del sujeto, cosa totalmente discutible, que el goce sea del sujeto, ¿no? Entonces, ¿qué hace Lacan? Para trascender la especulación opinatoria, si me permiten el neologismo, escribe. Entonces produce una formalización. La formalización que Lacan produce a lo largo de los años, de 30 años, tiene 3 estructuras, con 3 lógicas distintas. Todas apuntan a situar el lugar del sujeto. ¿Qué empieza diciendo? Que el sujeto es un efecto de los significantes que toman un lugar en el otro. ¿Qué termina diciendo cuando ya no puede sostener más a ese otro falsamente garante? Que el nudo es el soporte del sujeto. Conversaba con Cielo antes, ¿no? Digo, la particularidad que tiene el abordaje analítico del sujeto es que el psicoanálisis no es una reflexión sobre la subjetividad. El psicoanálisis es un dispositivo clínico que trata del sufrimiento humano. O sea, el psicoanálisis es un dispositivo que se ocupa de un hacer sobre el penar de más que puede llevar a alguien a una consulta. Nadie va a un analista por el malestar, porque el malestar es inherente a vivir.
Mi lectura es que cuando alguien va a un analista es porque ese malestar se transformó en un penar de más. El plus, ese de más, me parece que nos está indicando que lo que hasta ese momento funcionaba de sostén empezó a vacilar, ¿no? Entonces, en ese punto uno podría decir, y perdón si me extiendo un poco, ¿no? Pero digo, en ese sentido uno podría decir, bueno, como el psicoanálisis se ocupa del padecimiento humano, no reflexiona sobre la subjetividad como concepto, sino que interroga sobre qué se apoya un sujeto definido a partir de la falta en ser. Porque en aquello en lo que se apoye es lo que finalmente después se termina transformando en la causa de su penar, ¿no? Por eso siempre, en general, yo suelo tomar como esta cuestión, no como regla, pero como un orientador, ¿no? Cuando alguien consulta y en la primera entrevista dice cuál es el motivo de su consulta, suelo preguntar cuánto hace que le pasa eso, ¿no? Y la segunda pregunta puede ser, ¿por qué consulta ahora? Porque muchas veces eso que trae a la consulta tiene 30 años. ¿Por qué ahora? O sea, ¿qué cambió? ¿No? Digo, ahí el punto está en el anclaje. Porque además hay una correlación que marcaba Guadalupe entre el sujeto y el inconsciente, indudable, ¿no? Pero esa correlación va de la mano de dos cuestiones que están juntas. El inconsciente no es solidario de lo psíquico. El inconsciente no es mental. Entonces, ¿a dónde va Freud? Y después va Lacan. A preguntarse, ¿cuál es el enraizamiento corporal del inconsciente? Y en todo caso, ¿de qué cuerpo hablamos? ¿Cuál es el cuerpo que juega en el inconsciente? No es el biológico, ciertamente. No porque consideremos que no existe. Por supuesto que existe, pero no es nuestro asunto. Y entonces la segunda pregunta es, ¿qué relación tiene el anclaje del sujeto con el cuerpo? Sí, sí. No, yo ya... No sé si, digo, porque di una vuelta, pero... Sí. Me hizo pensar cuando hablabas del goce del sujeto, también si se puede pensar que el cuerpo es del sujeto. Y bueno, claro, pero está bien, pero va de la misma mano. Claro. Exactamente. ¿No? Exactamente. En relación, siguiendo un poco, si bien me parece que eso es algunas cuestiones de esas voy a retomar más adelante con otras preguntas, pero quería preguntarte otra cuestión en relación volviendo al título del libro, que es esto de las paradojas. Me voy con una breve cita en la página 99, donde vos escribís que la paradoja es, en algún sentido, un recurso para demostrar, acreditar lógicamente, y por eso vale más por lo que tiene de obstáculo. Me pareció genial porque digo, en el sentido de, en psicoanálisis es un poco problemático si nos queremos liberar rápidamente del obstáculo, o suponer que en algún momento no va a estar. Lentamente. Sí, sí. Así que, bueno, te quería preguntar en relación a eso, bueno, ¿por qué utilizás este término de paradoja para orientar este libro, para pensar este libro? Por varias cosas, pero quiero retomar esta cuestión de empezar por esto del obstáculo, ¿no? Alguien que fue muy importante para mí en mi formación hace muchos años, con la seriedad que lo caracterizaba, me dijo, Oscar, trabajar de psicoanalista es trabajar con problemas todos los días. Y eso es un problema, ¿no? Cosa que yo no sé si entendí muy bien en el momento, pero después me fue quedando claro. ¿Qué diría, no? Ciertamente, el trabajo de un analista es un trabajo con los bordes y con los obstáculos. Y lo ético que un analista puede hacer es no obstaculizar la cura.
O sea, prestarse a ser un instrumento de la cura. El analista no es el agente de la curación. Es un instrumento de lo cual alguien se sirve para poder hacer algo con su penar de más, ¿no? Entonces, y ahí aparece en el libro, porque yo lo encontré para este trabajo, el verbo, el término acomodación que usa Lacan. El analista debe acomodarse, no si le gusta o le queda bien, sino al discurso del que está escuchando cada vez, ¿no? Cuestión muy complicada, porque resulta difícil, a veces es difícil orientarse, no es una cuestión fácil. Pero de este modo, el trabajo del análisis no es resolver el obstáculo, es desencadenarlo. Un analista no salva el obstáculo, lo desencadena, lo produce. Porque lo que al sujeto lo hace penar de más es aquello con lo que intenta evitar el obstáculo. O sea que entonces el analista, ahí donde el sujeto viene a pedirle que lo libere del obstáculo, el analista produce el obstáculo y después lo sostiene. Porque es el obstáculo lo que hay que trabajar. O sea, hay que trabajar el obstáculo que está más allá de la coartada, y es la coartada lo que se transforma en el penar de más. Si la coartada no se transforma en un penar de más, alguien podría hacer con su vida cosas más agradables que ir a un analista, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué la cuestión de las paradojas? O de la paradoja. Si me permite una pequeña digresión personal. Cuando yo me encontré con el psicoanálisis siendo un adolescente tardío, digamos, yo me iba a dedicar a las ciencias duras, o sea, yo me iba a dedicar a otra cosa. A mí me interesaba la física nuclear. Un sinsentido, digamos, ¿no? Pero yo estaba dedicado a esas cosas. A mí eso no me... El psicoanálisis no tenía existencia. Yo me encontré con esto un día, ¿no? Y acá estoy, ¿no? Pero en lo que yo estudiaba había mucho de cuestiones de paradojas. La matemática tiene muchas paradojas. La lógica tiene muchas paradojas, ¿no? Por supuesto que hay paradojas filosóficas, que Lacan explota también, la de Zenón, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras. Lacan, en un momento, salvo en una referencia del final, tardía, donde vuelve al Parménides de Platón, Lacan desplaza el abordaje de la paradoja filosófica a la paradoja lógica. ¿Por qué? Porque la paradoja lógica lo que le permite a Lacan es escribir la delimitación de lo real. La filosofía no le permite eso, no se lo hace posible. De lo real lógico, de lo real como impasa lo simbólico. ¿De qué es la paradoja? La paradoja es ese punto donde un sistema simbólico expresa el límite de lo que puede resolver, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que la paradoja expresa el límite donde el sistema simbólico carece de respuesta. Porque cualquier respuesta que enarbole frente a eso no es la correcta. ¿No? La conocida es la de Russell, el catálogo de todos los catálogos que no se contienen a sí mismos. ¿Sí? ¿Se contiene o no se contiene? No, no está, entonces debería incluirlo. Y cuando lo incluye, entonces no debería estar. Ninguna respuesta es la adecuada. La barradura del otro podría subsumirse en eso. Ninguna respuesta es la adecuada. Y la coartada del sujeto, que se le transforma en el penar de más, es el intento de mantener a distancia esa paradoja. Que es lo que el analista trae a la transferencia cuando desencadena el obstáculo. Por eso, un analista es incomodante. Bueno, me llevaste a muchos lugares, pues incluso a cosas que te quería preguntar más adelante, pero voy a aprovechar para preguntarte ahora. Vos hablabas recién de... ¿No funciona? Sí. No, y un por el otro. Bueno. Sí, pero no va a salir en el video. Ah, no salió en el video. Vos recién dijiste, hablabas de la acomodación, esta cuestión como de la acomodación del analista,
Y a mí, la verdad que cuando yo me encuentro con, vos pusiste en una, no, ya no me acuerdo la página, pero como en un lugar muy, muy seguido uno del otro, la cuestión de la acomodación del analista, unos renglones más abajo, hablaste de que el analista es al menos dos. Y esas son dos ideas que están en Lacan, pero cuando yo leía eso me ponía a pensar, a tratar como de rebobinar, y yo decía, yo no escuché mucho hablar sobre eso en tantas cosas que uno escucha de ideas de Lacan por todos lados y que se repiten, pero esto de la acomodación del analista y de que el analista es al menos dos, me resultó, a mí por lo menos, tal vez me falta lectura, pero me resultó novedosa, me parece interesante. Bueno, gracias. Dije, para mí fue un encuentro esa palabra. O sea, este libro yo lo publiqué el año pasado. En abril salió a la luz. Y yo habré empezado a escribir ese libro en el 21 probablemente, más o menos. O sea que yo me encontré con ese término en ese tiempo. Son esas cosas que nos pasan a todos, que de repente uno va al libro y encuentra algo y ya lo había subrayado con 4 colores, pero uno no tenía el más mínimo registro de que había leído eso. A mí me pasó eso con ese. Evidentemente, yo recién estaba en condiciones de leer eso cuando lo leí esa vez, y las veces previas no. Que eso es el estudio en última instancia, ¿no? Digo, algo incalculable. Ese término aparece en un contexto. Yo rastreé las 3 versiones que existen en castellano de ese párrafo, para ver si en las 3 versiones cómo aparecía un término. Porque lo que se escucha habitualmente de ese párrafo se lo traduce mal. El párrafo dice, de nuestra posición de sujeto somos siempre responsables. Y si uno escucha detenidamente, se dice, de nuestra posición de sujetos somos siempre responsables. Entonces estamos hablando de 2 cosas distintas. Porque si uno sigue la continuación del párrafo, no me lo acuerdo, por supuesto, pero Lacan dice algo así que el analista se queda sin escapatoria. Es como inquietante, ¿no? El analista se queda sin escapatoria, dice Lacan. ¿Sí? Y todo el contexto, porque yo me preguntaba, ¿por qué se traduce de nuestra posición de sujetos cuando Lacan dice de sujeto? ¿No? Si yo tomo la frase por el lado de nuestra posición de sujetos, somos los sujetos que tenemos que hacernos responsables de nuestro goce o de lo que fuese. Ahora, si uno toma todo el contexto, Lacan está diciendo que el analista es responsable de sostener una posición acorde al concepto de sujeto que es propio del psicoanálisis. Japonés y arameo son 2 cosas distintas. Ahora, el asunto, se ve que yo me había cansado de la discusión, entonces por eso encontré la palabra esa que nunca la había leído de esa manera. Eso cambia radicalmente la cuestión. Entonces, ¿qué quiere decir la acomodación? La acomodación es que el analista no está en control de la cura. Lo único que el analista sabe es cuál es la orientación de la cura. Pero lo que no puede saber el analista es lo que va a pasar en la cura. Ni siquiera lo puede anticipar lo que va a pasar en la cura. El acomodarse es que el analista se preste al no saber que la cura implica, ¿no? Ahora, de eso después tiene que dar cuenta. Y ahí está el al menos 2. ¿Por qué? Es uno cuando escucha y es otro cuando sostiene frente a los otros lo que lee con sus argumentos, ¿no? Que por supuesto podrán ser discutidos como los argumentos de cualquiera, pero el asunto es que sean unos argumentos que estén lógicamente sostenidos. A mí no me parece una cuestión aleatoria. No me parece una cuestión menor
el riesgo ético que implica no ajustarse al concepto de sujeto que se desprende del planteo de Lacan. En una conferencia que Lacan da en Francia en el 67, está en un libro que se llama Mi enseñanza, es una de las tres, él dice: el fin de mi enseñanza es producir analistas a la altura del sujeto. Porque sin ese estar a la altura no se entiende de qué se trata el inconsciente. De ahí el subconsciente. Claro. El viejo y confiable cable. Ahora, recién cuando te escuchaba hablar de lógica, de topología, de todas esas cosas. Bueno, todavía no, sí, es verdad. Todas esas cosas que nos suenan por ahí tan difíciles. Te quería hacer dos preguntas, pero que están como unidas. Es a partir de, bueno, de estas referencias lógicas y topológicas, que por otra parte es Lacan el que las introduce desde el principio, digamos, de su obra, pero que sin embargo muchas veces son como dejados de lado, o tratados incluso el otro día, yo cuando tratando de hacer una aproximación a las cuestiones topológicas, me había comprado un librito de Nacio, que como, bueno, para cuando uno compra los libritos para, ¿viste? Esas cosas para tontos, ¿no, Mateo? Cómo aprender, qué sé yo. Entonces, para principiantes o para tontos, qué sé yo, me compré un librito de Nacio. Nacio escribe un libro que se llama Topologería, también como con la resonancia de esto de Lacan que hablaba de la lingüistería, digamos. Y a mí de entrada lo que me llamó la atención en ese libro es que si bien él recorre todos los esquemas, la botella de Klein, el cross-cup, etcétera, todas las figuras topológicas, casi al principio dice algo así como que Lacan tomó esto como una metáfora, las cuestiones topológicas como una metáfora. Y primero que me llamó mucho la atención haberme encontrado con eso, y segundo, en un momento, ya no me acuerdo la página, pero en un momento vos decís que la topología no es una metáfora. Entonces te quería preguntar, no solo, y estas van las dos preguntas que están juntas, ¿qué lugar para todo esto, digamos, y para el sujeto en la clínica actual, y de qué manera se pueden ubicar estas referencias en la clínica psicoanalítica del día a día y del caso a caso? Sé que es una pregunta medio amplia, pero... Sí, no sé si es amplia. Vos sabés cómo yo pienso algunas cosas, porque, bueno, trabajas conmigo hace ya bastante tiempo y me escuchás decir reiteradamente algunas cosas, ¿no? Pero yo me opongo a que los conceptos del psicoanálisis tengan que ser fundamentados con recortes clínicos. Lo que no significa que después no sea necesario demostrar su conexión. ¿Por qué? Porque, y no digo que tu pregunta haya ido hacia ahí, digo, pero porque si no corremos el riesgo de transformar el psicoanálisis en una empiria. Entonces creer que la práctica del psicoanálisis es abrir una puerta o atender un teléfono. Y en realidad cuando Lacan construye el término clinicar, lo que está diciendo es que la clínica del psicoanálisis es una elaboración conceptual y lógica sobre la práctica, ¿no? Entonces ahí hay un punto importante, ¿no? Que me parece, digo, tomando eso, es realmente una cuestión en la que yo estoy trabajando, que me resulta muy difícil y confieso que todas las articulaciones entre
lo topológico y las cuestiones clínicas, sacando la estructura de la interpretación, a mí me parece que es lo que quedó de la obra de Lacan por trabajar. O sea que es algo que está en proceso de elaboración y que hay gente que ha hecho trabajos importantes sobre eso, ¿no? Pero que hay una cuestión, el planteo de Nacio. Lo que yo afirmo en el libro ni siquiera es una posición mía, es lo que dice Lacan. Lacan en RCI dice, en Leturdi, dice, la topología no es una analogía ni una metáfora, es la estructura. Y en RCI dice, la topología da la estructura de la relación entre lo real, lo simbólico y lo imaginario. Es la estructura, no es una metáfora, ¿no? Digo, uno podría pensar que incluso ya desde el principio Lacan abandona la metáfora como analogía, porque cuando él toma el síntoma en la instancia de la letra, el síntoma como metáfora es una sustitución. El síntoma es la sustitución de un significante por otro, no que vos sos para mí como el sol a las plantas, ¿no? El sol de mí. Eso sería una analogía, digamos. No es eso, Lacan abandona la analogía de entrada, porque la analogía es de sentido. En cambio, la sustitución es de significante, no es de sentido. Entonces, hay como distintos momentos, ¿no? Y vos me has preguntado por la topología, ¿no? ¿Por qué me parece a mí, a ver si me voy demasiado, me recordás o me traes de vuelta con la cuestión de la pregunta, ¿no? ¿Por qué Lacan usa la topología? En la proposición de octubre sobre el psicoanalista de la escuela, Lacan dice, necesariamente me vi llevado a un abordaje topológico del sujeto. Necesariamente. Como dice Facundo, la topología no es un punto de llegada. La topología está en función y campo de la palabra, ¿no? Pero en Lacan hay dos abordajes topológicos y hay tres abordajes lógicos. Los dos abordajes topológicos son la topología de superficies, desde el principio hasta el seminario 12, 13, y la topología nodal después del seminario 20. En el interregno lo que tenemos a Lacan indagando la lógica para pasar de uno al otro. ¿Pero por qué? Porque en parte también en la apoyatura que Lacan puede tomar esto que traía Cielo antes en el recorte que ella hizo, ¿no? de sus lecturas y de la lectura del libro, Lacan encuentra de entrada, y lo encuentra en Freud, el concepto de sujeto no es el sujeto, ¿no? Para tomar la pregunta de Guadalupe, el sujeto no es un concepto freudiano para mi lectura. Hay otras, ¿sí? Para mí el sujeto es un efecto de lectura que Lacan produce sobre Freud. Lacan extrae el concepto de sujeto de Freud porque lo lee en Freud, pero Freud no habla del sujeto. Entonces, ¿qué encuentra Lacan? Que el sujeto es el efecto de la palabra, ¿sí? Un efecto de sujeto que se produce a partir de la palabra que el niño recibe del otro y que podríamos plantear así. El sujeto es, en la palabra en el llanto, la palabra del niño, un efecto de división inducido por el otro. O sea que de entrada el sujeto aparece como un efecto de división, vacilación, tropiezo, división, falta, falla. Freud era médico a fin del siglo XIX. ¿De qué se ocupa Freud? De lo que se ocupaba la brujería, de los sueños, de los tropiezos, lo más anticientífico de su época. Y era médico. Ahí en ese tropiezo Lacan le da al sujeto. La pregunta entonces, si el sujeto tropieza, ¿dónde hace pie? ¿Cómo se cuenta en el otro si el otro no tiene el término que lo nombre? Finalmente Lacan tiene que ir necesariamente a un abordaje topológico. ¿Por qué? Porque la topología, y aprovecho y hago digresión como para invitarlos a leerlo,
A veces uno tiene suerte en la vida, yo la tuve varias veces. Una de ellas fue cruzarme con Carlos Ruiz. Carlos Ruiz fue un doctor en matemática, un topólogo argentino que falleció hace unos años, que a mí me enseñó el valor de eso, ¿no? De la topología, ¿no? ¿Qué expresa la topología? La posibilidad de pensar el espacio por fuera de las coordenadas de lo intuitivo. Entonces, nosotros estamos en un espacio que es intuitivo, es euclidiano. El inconsciente, ¿yo lo puedo poner sobre la mesa? No. Entonces no es este el espacio acorde. Entonces Lacan tiene que ir a la topología. Tiene que encontrar una manera de tener un recurso, es un recurso, de disponer de un recurso que le permita pensar un espacio que no es subsumible en la medida, en el cual la diferencia entre el adentro y el afuera se queda abolida. Un espacio de bordes, un espacio de agujeros. El jueves en la facultad en Buenos Aires una alumna me decía, bueno, pero el otro es ajeno. Y en parte tiene razón, pero no del todo, ¿no? Porque alguien puede tener la loca ilusión de que se va, dice, bueno, me quiero alejar de mis padres, me tomo un avión y me voy a 11.000 kilómetros, y como se lleva los significantes, reproduce la escena con el otro a 11.000 kilómetros. Entonces el otro es externo o interno, o ninguna de las dos cosas. Para eso sirve la topología, que es atrapante si te atrapa, pero no tiene ningún sentido. Bueno, quería hacer dos más, pero también quiero dejar lugar para que quien quiera levante la mano y pregunte. Esta es una pregunta en relación a la publicación del libro, digamos, saliendo nuevamente, vamos en la banda de Moebius, entramos al contenido y después vamos a la publicación del libro de nuevo. Yo noté que tu libro anterior y este libro están publicados en distintas editoriales. Esta particularmente es de Editorial Escabel, que, corregime si no es así, entiendo que es la editorial de la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano. ¿Cómo es? Escabel es la editorial del Polo Buenos Aires del Foro Argentino del Campo Lacaniano. La Escuela de Psicoanálisis de los Foros no tiene editorial. Algunos foros tenemos editorial. Escabel es la editorial de esa institución. Perfecto. Esto venía la pregunta, o sea, de la editorial me fui, ahora me orientaste más, pero me llevaba como la pregunta por el lugar de la escuela, ¿viste? Y yo lo que te quería preguntar es, si por ahí querés hacer un breve comentario de qué es la Escuela de los Foros del Campo Lacaniano, lo siguiente es lo que me interesa, es qué lugar le das vos a la escuela o a tu posición en la escuela en relación al trabajo de investigación que emprendiste y a la noción de sujeto con la que trabajas. Gracias, es una gran pregunta. Yo tengo una experiencia, digamos, institucional de muchos años, ¿no? Yo pasé por básicamente 3 instituciones. Una, el último tiempo de la Sociedad Analítica de Buenos Aires hasta el fallecimiento de Diana Rabinovich, con quien yo tuve el enorme gusto de poder trabajar en su cátedra, digo, de trabajar cerca de ella, ¿no? Eso quiero decir. Fue muy corto, yo hacía poco que estaba empezando, así que mi participación ahí fue menor. Después yo tuve una participación en un espacio, yo me permito llamarlo institucional, a lo largo de 17 años, ¿no? Del cual, bueno, me fui porque tenía diferencias, incluso algunas cuestiones que tenían que ver con la lectura. Y una vez que yo
decido irme de ese espacio, no tenía muchos lugares a donde ir, digamos. No era que tenía todas las posibilidades del campo. Eran dos. Porque había lugares a los que yo no iba a ir. Porque no acuerdo con sus lecturas, porque no estoy de acuerdo, ¿sí? Y uno de los lugares donde yo efectivamente podía, era acorde a las lecturas, a algunas transferencias, a gente que yo conocía, era lo que en ese momento era el Foro Argentino, el Foro Analítico del Río de la Plata. Hoy es el Foro Argentino del Campo Lacaniano en su totalidad, y lo que era el FARP es el Polo de Buenos Aires. Y hay una estructura muy particular que tiene esta escuela, que es que la escuela es una escuela de foros. Parece semántica, no es semántica, es conceptual. Es una escuela hecha de foros. ¿Qué significa eso? Que la escuela no tiene existencia jurídica. Tiene, por supuesto, soportes legales, pero la escuela existe a través de los foros y de algunos dispositivos de escuela. Esta escuela se funda a partir de un movimiento que tiene lugar en la AMP en 1998 y que está, los invito a leerlo, el libro es excelente, se reeditó el año pasado o a fines del 22, no me acuerdo, se reeditó con algún texto agregado, algún posfacio. El libro se llama El psicoanálisis frente al pensamiento único. Contundente, ¿no? Yo podría decir, la fundación de la escuela de los foros del campo lacaniano es una respuesta al intento de reimplantar en el campo del psicoanálisis el uno de la totalidad. Si eso no es una posición política. Yo diría que este libro no fue, por supuesto, para mí, conscientemente un trabajo llevado a cabo en orden a dar cuenta o sostener mi compromiso con la escuela de la cual yo soy miembro. Diría que la escritura de este libro fue lógicamente la consecuencia de haber elegido ese lugar como mi lugar de pertenencia. Porque hay una coincidencia entre una escuela que discute la idea de la unificación, ¿sí? O sea, del uno, de la totalidad, y el término, la noción o incluso el concepto de sujeto que es solidario de la división y de la imposibilidad de la síntesis. Después está la particularidad de cómo, en todo caso, a mí en particular me convocó el trabajo en la escuela. O sea, el trabajo en la escuela para mí fue un punto de llegada, no fue un punto de partida. Incluso cuando yo entré al foro, no tenía del todo claro cuál es la diferencia entre el foro y la escuela, qué es lo que nos pasa a todos cuando entramos a un lugar así, ¿no? No nos queda demasiado. Y con el tiempo, en un momento determinado, yo pude empezar, bueno, por supuesto, a entender algunas cosas, a poder pensar algunas diferencias. Quiero ser muy cuidadoso con esto, ¿no? Para que no se malentienda. Porque lo vivencial y el psicoanálisis no se llevan bien, ¿no? En mi caso en particular, además, el arribo a la escuela y dirigirme y la decisión de que ese sea el lugar donde yo voy a trabajar, indudablemente fue algo que tuvo mucho que ver con el final del análisis. Digo, Lacan elabora la idea de la escuela asociada a la posibilidad de pensar cómo sería una escuela que dé, y pónganlas con comillas si quieren, pero es la palabra que usa Lacan, garantía de la formación analítica sin que esa garantía consista en un ser, porque no hay ser del analista. Bueno, yo quiero hacer una pregunta más, pero por lo que viene, digamos, ¿no? Vos al final de este libro ubicás haces como un epílogo que trata sobre reflexión sobre la contemporaneidad del otro
donde, entre otras cosas, hablas de el otro contemporáneo, lo que falla en la posibilidad de nominación, lo que eso implica después sobre el cuerpo, lo que implica en como efectos en las impulsiones, bueno, una serie de cosas que para mí son muy interesantes, pero yo me quedé con ganas de más. Yo me preguntaba si después de las paradojas del sujeto venían las paradojas del otro, no sé, o en qué andás, Oscar, contanos un poco en qué estás trabajando. Ahora yo estoy trabajando en algo que no me deja margen para nada más. Yo me propuse este año terminar de escribir mi tesis de doctorado, o sea, me propuse eso y en eso estoy. Ayer, cuando subí en el ascensor, un analizante que sabe que estoy en eso, me mira y me dice, ¿y cómo va tu tesis? Sí, la primera pregunta, y yo, por supuesto, sin poder controlarlo, estallé en una carcajada, y le dije, bueno, qué sé yo, vamos. Pero yo ahora estoy trabajando en eso, porque es algo que quiero terminar. Y me propuse, si puedo, no sé si va a poder, no falta mucho, terminarla este año. El trabajo de mi tesis es lógica y topología de la escritura. Eso es. Un trabajo sobre la lógica y la topología de la escritura. Por eso, un poco las ideas, algo de esto que comentaba antes, ¿no? En Lacan hay 3 lógicas, hay 3 formalizaciones de la escritura y hay 3 elaboraciones de lo imaginario. Las 3 cosas van juntas. Entonces va desplegando desde lo serial del significante hasta la topología necesariamente. Pero hablaba con una amiga hace un tiempo atrás y le decía, se ve que la tesis ya está terminada, solo falta terminar de escribirla, lo que no es menor, se ve que ya la tesis está terminada porque yo empecé a pensar en lo que viene después. Y en general uno empieza a pensar en lo que viene después cuando eso ya se terminó. Entonces ahora tiene que terminar eso. A mí me gusta mucho la epistemología. Y Guadalupe planteó una cuestión que me parece que estaba muy bien, la pregunta, la interrogante que ella trae a colación, porque incluso después del libro yo empecé a cambiar mi modo de hablar de ciertas cosas. ¿Por qué? Porque yo tengo unos amigos que tienen un programa de radio. Entonces el año pasado me invitaron muy gentilmente a presentar. Yo ya había ido una vez antes, entonces, y antes de salir al aire, uno de ellos, primero que nada, me dice, yo te voy a discutir que el sujeto sea un concepto. Bueno, y así empezó la entrevista. Y entonces la cuestión, y después de eso yo efectivamente me quedé pensando, si el sujeto es un concepto, porque el problema es que es un concepto. Lacan en el seminario 11 da una definición. ¿Qué es un concepto? Un concepto es algo que se escribe, no es algo que se dice. Entonces puede justificar que el inconsciente antes de Freud no existía, aunque la palabra sí, lo que discutíamos antes de empezar, ¿no? Veremos. A mí me encantaría, después de terminar esto, escribir sobre una epistemología del concepto. Veremos. Bueno, abrimos el espacio a preguntas. Primero, gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bueno, yo me quedé pensando en muchas cosas, voy a tratar de ubicar algunas. Pensaba un poco en esto que vos planteabas respecto a, vos decías como que Lacan estaba interesado en la transmisión a que los analistas estén a la altura del inconsciente, digamos, ¿no? Me quedó resonando esa frase en un tiempo donde, bueno, él retoma ciertos conceptos del psicoanálisis que habían sido clausurados, digamos, o censurados o de alguna manera dejados de lado, digamos, por los analistas, por los mismos analistas.
Y pensaba, bueno, eso vinculado a la cuestión de la noción de sujeto y la topología, la pregunta que me surge hacerte es si no es posible pensarlos como un modo argumentativo de Lacan de poder reabrir la apuesta al inconsciente, digamos. Bueno, es como la pregunta que me surge en relación al inconsciente que se había cerrado o que había sido cerrado por los mismos analistas. Gracias. Indudablemente, sin dudas, indudablemente. Si uno toma en cuenta, la apuesta de Lacan es un analista a la altura del sujeto, porque de eso se desprende que se entienda qué es el inconsciente, ¿no? Digo, es un problema decir que el inconsciente no es ni psíquico ni mental, porque entonces el inconsciente no es psicológico. El psicoanálisis no es una corriente psicológica. El psicoanálisis es una práctica distinta con otras categorías. No importa si los términos a veces consuenan con lo psicológico, ¿no? No que el psicoanálisis no desconozca los efectos psicológicos, por supuesto que existen, incluso en la práctica misma del psicoanálisis. Son efectos imaginarios, ¿no? Pero Lacan empieza su enseñanza pública discutiendo ¿qué? Los fundamentos del psicoanálisis. ¿Por qué? Porque lo que había efectivamente es eso que vos decís, un abandono, ¿no? Un abandono que lleva a una desviación que trae un correlato en la práctica del psicoanálisis, ¿no? Pero que no es que es un correlato y dice, bueno, tampoco es para tanto. No, sí, claro que es para tanto. Si el analista, en lugar de atender al malentendido que arrastra la palabra, se ocupa de proveer sentido, hace que el síntoma se infle. Es un problema clínico, no es un problema intelectual, ¿no? Por eso antes decía, bueno, el psicoanálisis se ocupa de eso, se ocupa de los efectos del sufrimiento humano, ¿sí? Entonces, lo que Lacan hace al tomar todos estos recursos es tratar de sostener eso que él plantea como una subversión que produce Freud, pero de la que Freud no puede dar cuenta. Incluso si lo pensamos, a Lacan lo expulsan de la IPA por discutir a Freud. O sea, ¿qué concepto de inconsciente se desprende de la idea de que hay que sacarle la palabra a alguien porque lo discutió a Freud? O sea, que a Freud no se lo puede discutir. ¿Qué es una iglesia eso? ¿No? Entonces Lacan, por eso me parece tan relevante la cuestión de la entificación, porque la entificación del sujeto tiene el correlato del otro en el lugar del amo, o sea, el analista. Y a veces los analistas se enamoran del sujeto supuesto saber. Lo que es un problema, ¿no? ¿Puedo retomar algo lo del final? Del epílogo. A mí me parece... Me había olvidado del epílogo. Me parece una cuestión candente, al menos a mí me ocupa. ¿Y qué es lo que me ocupa? Porque esto viene del trabajo del libro anterior, ¿no? Yo lo plantearía así. Nosotros vivimos en una época donde bajo una cantidad de ropajes ideológicos, religiosos, contemporáneos, el otro se retira de su función nominativa. Hace mucho tiempo atrás, por eso lo puedo decir, aunque esto quede grabado, hace mucho tiempo atrás llega a mi consulta un señor desesperado, porque no sabía qué hacer con su hijo. Lo deriva la analista del hijo, desesperado, angustiado, totalmente desesperado. Y este señor no hablaba de la dificultad que tenía, no podía hacer nada con este hijo. Y yo en un momento le digo, bueno, pero ¿no probó decirle esto? Y me dijo, pero ¿quién soy yo para decirle eso? Yo le digo, el padre. El otro se retira de su función nominativa. Y eso no deja al niño en la libertad, lo deja a la deriva y sin anclajes. Porque si el otro no pone los anclajes,
el niño no tiene dónde anclarse. Entonces, el concepto de sujeto es solidario de un término que Lacan usa a diestra y siniestra, heteronomía, la dependencia de un poder ajeno. No hay sujeto sin dependencia. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Hola, buenas noches. Pensaba en relación a esto último que, bueno, también Lacan se encarga de acentuar esto, que no hay sujeto que se autofunde, no existe autofundación, y muy de la mano de tantos discursos que hoy le hacen propaganda, que eso sería posible, ¿no? Eso me quedó como en relación a esto último, pero en principio quería agradecerte, Oscar, por venir hasta acá. Me parece muy solidaria con esta idea de una puesta en circulación de libros, de la clínica, en relación a esto que decías de los distintos polos y foros que apuntan a no centralizar, entiendo, la circulación de saberes. Bueno, que vengas hasta Chaco, creo que habla muy bien de eso y bueno, para nosotros es un gusto. También pensaba, me encantó lo que escribiste, Cielo, me pareció enriquecedor, muy a tono con lo nuestro y a la vez viene de otro lado y eso está fantástico. Te iba a preguntar, pero de curiosa, así como ubicaste algunos puntos de encuentro entre estos autores y bueno, algunos conceptos trabajados por Oscar, me quedé pensando en los puntos de desencuentro. Deben ser un montón, pero no sé si te encontraste con algo de eso a la hora de escribir. No, por favor. Bueno, primero, gracias. Uno siempre cuando escribe nunca sabe cómo va a ser recibido del otro lado, así que también es importante eso, saberlo. Bueno, sí, diría que sí, hay también puntos de divergencia. Algo, quizás retomando esto, había una pregunta que a mí me quedaba dando vueltas, porque yo de psicoanálisis no había leído mucho antes de leer el libro de Oscar, y una cosa que me quedaba dando vueltas era por qué Lacan utiliza el término sujeto cuando en realidad está hablando de, o intentando hablar de, una subjetividad que es atravesada, que está escindida, que no puede ser una entidad, que no puede ser una identidad cerrada, totalizada, etcétera, ¿no? En el caso de Heidegger, cuando él habla de Dasein, no lo identifica exactamente con el ser humano, por esto, porque su intención es correrse del paradigma clásico metafísico que respondía a la pregunta por el ser con el ente. Dice, bueno, necesito usar un término que no tenga que ver con esto que yo estoy criticando. Y entonces funda un neologismo y habla del Dasein como fundamento del existente sin remitirlo directamente al ser humano, ¿no? Y entonces esto me hacía preguntarme por qué Lacan habla de sujeto cuando en realidad está criticando una forma de entender la subjetividad en términos metafísicos y en términos, bueno, de lo que ustedes entienden por ontología, ¿no? Esa era una cosa que a mí me quedaba así como dando vueltas o pendiente, digamos. Pero en general, más allá de eso, bueno, después por supuesto que hay muchas otras cosas. Yo, otra pregunta que me hacía, que les hacía también a los chicos, es si Lacan había leído a Heidegger, si Lacan había leído a Kierkegaard. Después, por lo que estuve viendo, sí, efectivamente. Y también es una época, ¿no? El pensamiento lacaniano se inscribe en un contexto epocal determinado y hay todo un intento conjunto de pensar en algo diferente. Y bueno, también ahí entra lo simbólico, el lenguaje, Heidegger también, el Heidegger tardío, se inscribe en ese contexto. Pero bueno, a pesar de esas lecturas, por supuesto que también hay cosas en las que no terminan de estar de acuerdo, por supuesto. Bueno, pero eso quizás podés decirlo más vos, como esa crítica de Lacan a Heidegger o al contexto filosófico.
filosófico. Tampoco habría que por qué estar de acuerdo en eso, pero digo, pensaba en la referencia a Hegel. Hegel para Lacan fue fundamental, pero porque Lacan encuentra en Hegel un abordaje filosófico del sujeto que se asocia al deseo en la medida en que se separa de la naturaleza. Pero el planteo hegeliano deriva a la síntesis. Lacan puede prescindir de eso, no importa, si no tiene que tomar todo. No tiene que tomar todo. Dos cosas, porque no me quiero olvidar de algo que... ¿Tu nombre es? Paula. Mientras te escuchaba pensaba, quizá usa el término sujeto, porque sujeto remite a lo que está atado. Los anclajes, las amarras, los puntos de apoyo. Pero es un anclaje que nos cierra el sujeto. No, es un anclaje... Paradójico. Es un anclaje que permite la existencia, pero que no unifica. Es solo un punto de apoyo. Una condición de posibilidad. Claro, pero es como un punto de apoyo podría variar. Digo, quiero decir, está sujeto a modificación. Quería primero decir algo. Primero, no, al contrario, o sea, yo estoy agradecido, nosotros estoy muy contentos de estar acá, sino que yo estoy agradecido por la invitación, porque yo creo además que uno tiene que agradecer cuando otros tienen el interés en invitarlo a uno a que uno vaya a hablar para escucharlo. O sea, así que el agradecimiento es mío, obviamente, por sobre todas las cosas. La cuestión de la identidad es un problema central. Conversábamos con Cielo de un libro que yo tomo de un francés, un analista francés que a mí me gusta mucho, que se llama Guy Legoffet. Guy Legoffet plantea que el sujeto se funda a partir de romper con todo lo auto. No es autoconsciente, ni autorreflexivo, ni autoerótico, rompe con todo lo auto. O sea, ¿no? Entonces el sujeto, su división implica la carencia de una identidad, a raíz de lo cual tiene que identificarse. Si hubiera identidad, ¿por qué alguien debiera identificarse? No tiene ningún sentido. O sea, para que sería redundante. Lacan lleva esto hasta un extremo tal que hace uso de que para mí es un autor monumental, que es Gottlob Frege. Gottlob Frege es el fundador de la lógica matemática, ¿no? O uno de ellos. ¿Y qué hace Gottlob Frege? Funda la lógica de un inicio. Piensa cómo surgen los números y de dónde parte, de lo no idéntico a sí mismo. Lacan se apoya en eso para decir, el sujeto no tiene identidad, no es idéntico a sí mismo, no es reflexivo, no es el sí mismo. Si ustedes recorren, salvo una vez, capaz que hay alguna otra, no la recuerdo, pero una vez en el seminario 23, cuando Lacan habla del yo, nunca habla del ego, habla del moi. Porque se cuida del sí mismo todo el tiempo. El ego es el yo en realidad, ¿no? Lo que pasa es que tomado desde la lectura que hacen los psicoanalistas de la escuela inglesa, el ego está tomado del lado del yo, pero en el sentido del sí mismo. Y Lacan hace una diferencia entre el yo y el sí mismo. El yo no es el sí mismo. El yo es un opaco reflejo en un espejo. Eso es el yo. Lo que pasa es que lo unificante de la imagen da la ilusión de que eso es la identidad total de la persona. Entonces alguien cuando se presenta, lógicamente ninguno decimos mi sujeto, es una barbaridad. Uno dice porque yo, ¿no? Porque ya esas cosas serían más insensato. ¿No? El yo viene al lugar del ser que el sujeto no tiene, pero el yo no es el sí mismo. Lo paradojal es que Lacan va a terminar diciendo el sí mismo, el falso sí mismo, es externo, topológicamente, o sea, no es algo propio. ¿No? Fíjense cómo la cuestión de la topología, esta pregunta de Facundo de antes es central. ¿Cómo das cuenta de algo que está fuera y adentro a la vez? O no está ni adentro ni afuera. Incluso me parece que Lacan en un momento
si no es el seminario 1 que dice el otro que somos. ¿Me parece? No me acuerdo. Lo voy a buscar porque me quedó. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Bueno, sí. Dos cositas. Bueno, en primer lugar, bueno, van a ser más de dos. Ya me estoy dando cuenta. En primer lugar, quiero agradecer la presencia de todos ustedes, el respeto, la predisposición a la escucha. La verdad es que, no sé, yo estoy muy, muy, muy feliz de tenerlos a todos acá. Quiero destacar también el trabajo codo a codo con mis compañeros de Café Psicoanalítico, que la verdad que estuvo buenísimo eso. Estamos como ahí arrancando como un trabajo que bueno, me entusiasma un montón y estoy muy contenta de que este espacio como que se vaya, porque ya estaba por se vaya inaugurando, lo cual es raro, pero sí se va inaugurando en cada encuentro algo nuevo, se va dando, así que eso me pone muy contenta. Y ahora lo que quería que diga Facu, que recuerden que mañana vamos a tener la posibilidad de contar con el seminario que va a impartir Oscar, que se llama ¿Por qué una topología subjetiva? Y las inscripciones siguen abiertas, o sea, pueden venir directamente mañana e inscribirse acá, no hay ningún problema. Es a las 9 y lo que promete ser una jornada de trabajo interesante e intensa, digamos todo. Vengan dispuestos, sí. Así que bueno, eso. Bueno, muchísimas gracias Cielo. ¿Sí? Ah, y pueden comprar el libro en el hall del hotel, dirían los Lelutiers. Ahora pueden pasar y pispearlo y cualquier cosa nos avisan. Muchísimas gracias, Cielo, por el trabajo, la predisposición y la presencia. Y bueno, muchísimas gracias, Oscar. Bueno, y a ustedes, gracias.